Si algo en particular quieren ver, lo vemos. Si no, yo les voy a dar algunos ejercicios como para que los trabajemos entre todos. Este es uno de los archivos que tienen algunos ejercicios. Yo tengo algunos más de algunos exámenes. Hoy les he subido un ejercicio práctico que hemos hecho en otro curso de ejes y momentos principales de inercia, que eso más o menos entiendo que ya lo hemos visto, hemos practicado. De todas formas, aquí tienen un ejercicio interesante que, como quedó resuelto, se los he subido. Fíjense que son dos... Están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, fíjense que la sección son dos perfiles U, denominación 100, cuyos datos lo van a sacar de la tabla de perfiles, ¿no es cierto? En la tabla de perfiles la vamos a buscar. Ese perfil 100, de todas formas, digamos, de dónde tienen que sacar los datos lo vamos a tener, o sea, no hace falta que busquen en toda la tabla, si bien no son tantas hojas, pero este sería el perfil, el 100, el que está indicado aquí, que por supuesto, como ya hemos visto de otros ejercicios que hemos hecho, aquí me hace falta el área, bueno, las dimensiones geométricas, la posición del baricentro, que me lo da con este valor SUI, 1,55 en este caso, y lo que valen JX, JI, y WX y WI, que son los momentos resistentes de ese perfil individual, llamémosle así. Entonces, en este ejercicio, se lo dejo para que lo vean, lo analicen. Fíjense que los dos perfiles están, uno puesto verticalmente, donde los 100 milímetros o 10 centímetros están en vertical, y el otro está puesto horizontalmente, como verán, el perfil 1 y el perfil 2. Y aquí lo que les pedía es determinar la posición de los ejes y momentos principales de inercia respecto de los ejes X e Y. O sea, aquí hubo una ubicación de los ejes X e Y que se la damos, y lo que le pedimos es, respecto de los ejes X e Y, determinar los ejes y momentos principales de inercia. Entonces, como ya sabemos que los ejes principales de inercia y momentos principales de inercia dependen de los momentos, dependen de 3 momentos de segundo orden que previamente debemos calcular. Entonces, dados los ejes, nosotros tenemos que calcular cuánto vale el momento de inercia respecto al eje X, cuánto vale el momento de inercia respecto al eje Y, y cuánto vale el momento centrífugo respecto de dicho par de ejes, X e Y. Bueno, aquí evidentemente tengo que aplicar Steiner para estos ejes, teniendo como datos cada una de esas partes, el perfil 1 y el perfil 2, que son iguales, pero que están dispuestos tal cual está indicada en la figura. Bueno, aquí está aplicado el teorema de Steiner para JX, JI, JXY, y tal cual vimos, a través de la circunferencia de Mohr, o a través de las expresiones para calcular la posición de los ejes y los momentos principales de inercia,
la posición de los ejes principales y los momentos de inercia respecto de dichos ejes, que se llaman momentos principales de inercia, ahí está calculado, y fíjense, ahí está graficado el círculo de Moore y los momentos principales de inercia. Bien. Adicionalmente, ¿qué pasa si me hubiesen pedido, dada la sección, me hubiesen pedido determinar ejes y momentos principales, pero respecto de ejes baricéntricos? Bueno, es muy parecido, ¿sí? Simplemente que tengo que determinar la posición del baricentro previamente. Y aquí, ¿se acuerdan que la posición del baricentro estaba en función de ejes iniciales que ustedes definían, respecto de los cuales se tomaba momento estático? Bueno, aquí como los ejes X e Y ya estaban en esa posición, se tomó un momento estático respecto de los ejes X e Y. Acuérdense que estos ejes X e Y, si bien aquí se dieron para calcular, para determinar los ejes y momentos principales de inercia, si a mí me piden calcular la posición del baricentro, estos ejes X e Y ustedes los pueden poner en cualquier lugar, ¿no? Bueno, como ya estaban posicionados en la figura en esa posición, en ese lugar, se tomó un momento estático de la superficie respecto de dichos ejes y se calculó el baricentro o las coordenadas del baricentro respecto de dichos ejes. Fíjense que XG e IG, en este caso, son las coordenadas del baricentro, pero respecto de estos ejes X e Y. Tal cual como ustedes lo hicieron. ¿Y cuánto valen los momentos de segundo orden respecto de ejes baricéntricos? Y bueno, si nosotros conocemos, porque ya lo hemos calculado, cuánto vale JX, JY, JXY, y me piden cuánto vale JXG, JIG, y momentos centrífugos respecto de los ejes X e Y baricéntricos, evidentemente con el teorema de Steiner lo puedo hacer para la sección completa, utilizando estas dos coordenadas y utilizando los momentos JX, JY y JXY calculados. ¿Sí? Porque el teorema de Steiner justamente me relaciona momentos de inercia respecto de ejes paralelos. Y el teorema de ejes paralelos que relaciona momentos centrífugos, que es muy similar, depende de los momentos de inercia. ¿Qué me dice el teorema de Steiner? El momento de inercia respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el baricentro más el área por la distancia elevada al cuadrado. Como ya conozco JXG, conozco la distancia que hay del baricentro a dicho eje, lo único que tuve que hacer es despejar JXG de esa expresión. Si ustedes hubiesen querido calcular los momentos de segundo orden respecto de ejes baricéntricos, lo podrían haber hecho directamente, como lo hicimos en clase, de determinar el baricentro, posicionar los ejes ortogonales X e Y que pasen por el baricentro, o cuyo centro de coordenadas sea el baricentro, y aplicar el teorema Steiner. Por eso aquí en rojo está, a modo de ejercitación, estos valores obtenidos a partir de JXG, JIG y el momento centrífugo respecto de los ejes X e Y indicados, se podrían haber calculado directamente aplicando el teorema de Steiner y el teorema que relaciona momentos respecto de ejes paralelos, pero momentos centrífugos, como para verificar esos valores, ¿sí? Y evidentemente, si me piden los ejes y momentos principales de inercia respecto de ejes baricéntricos, como partimos de esos valores que son distintos,
Los ejes principales y momentos principales de inercia ya son respecto del baricentro y tienen estos valores. Momentos principales de inercia, máximo y mínimo, y ángulo que tengo que rotar a los ejes baricéntricos alrededor del baricentro para llegar a los ejes principales de inercia, que acuérdense me lo daba la circunferencia de Mohr. ¿Qué diferencia hay entre estos ejes principales, que no son baricéntricos, y los otros ejes principales, que son baricéntricos? Y que la rotación se hace alrededor de otro punto, básicamente, y los momentos principales y la posición es otra, porque se parte de valores distintos. Entonces, si me piden respecto de ejes baricéntricos, tendré que trabajar con el baricéntrico. Si me dan los ejes en una posición determinada, tendré que aplicar Steiner a partir de esos ejes dados. Bueno, esto les queda como ejercitación adicional que está ahí en el aula virtual dentro de lo que es el ejercicios resueltos dentro de geometría de la superficie, momento de segundo orden. Está como tercer ejercicio de práctico para que lo vean. Bueno, vamos a trabajar con algún ejercicio si es que no tienen alguna consulta en particular sobre algún ejercicio, algún ejercicio que hayan visto. Si no, yo les voy a plantear ese ejercicio que estamos leyendo, que me gustaría que lo vean, lo lean detenidamente mientras yo lo voy a copiar en la pizarra, así lo vemos entre todos. Sería el ejercicio número 2, ¿no es cierto? Tengo un poste donde lo único que me dan son los pesos propios de este brazo. Bueno, me marca una inclinación, pero no es importante la inclinación del brazo. No me piden trazar los diagramas de fuerzas internos en la columna. Acá lo único que me piden es, me dan el peso del brazo y me dan el peso del poste, que sería la columna esa vertical, que son W2 y W1. Me dan la sección del poste y me piden las tensiones máximas de tracción y compresión. O sea que ya está dimensionada la sección, tengo las cargas, que serían los pesos propios, me piden cuáles son las tensiones máximas de tracción y compresión que se producen en el poste, debido a los pesos W1 y W2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió el problema? Ahí está. Bueno, a ver cómo arrancamos. Yo le voy a dibujar el poste aproximadamente. Vamos a suponer que W1 está por aquí y W2 es colineal con el. Bueno, es importante ahí
el brazo que me dicen que hay de... Es importante ese brazo que hay entre el centro de gravedad del brazo, donde actúa el peso de ese brazo, que incluye la luminaria, respecto del poste. ¿Sí? Entonces W1 vale 4.600 newton, me dice. ¿Sí? Y W2, 660 newton. Bueno, me piden en la base del poste. Bueno, ¿qué pasa en la base del poste? ¿Por qué en la base del poste? ¿Podría haber sido en otro lugar? Si tuviésemos que trazar los diagramas, vamos a suponer que la columna es horizontal. Vamos a dibujar la sección. ¿La sección cómo es? Es una sección, bueno, una columna de acero, podría ser. Acá no me interesa, no me dice el material, porque las tensiones, acuérdense, normales de tracción o de compresión, aquí es igual. Y bueno, debido a una compresión o una tracción, es el esfuerzo normal dividido el área. Los esfuerzos no dependen del material, ¿sí? Y el área depende de la geometría de la sección. Y debido al momento flector, ¿a qué es igual? Las tensiones máximas. A M sobre W, al momento flector dividido el módulo o momento resistente. Volvemos a lo mismo, el momento flector, ¿qué es? Es el esfuerzo interno, no depende del material. ¿Y el momento resistente qué es? Es también una característica geométrica de la sección. ¿Sí? Entonces, perfectamente podemos calcular las tensiones máximas normales que se producen en esa sección sin necesidad de conocer de qué material está compuesto la estructura en este caso. ¿Estamos? Bueno, vamos a dibujar la sección. Evidentemente es una sección angular, es un anillo, ¿no es cierto? Donde el dato que tengo, ¿qué es? Es el diámetro. ¿Cuánto vale? 225 milímetros. Vamos a trabajar en centímetros. 22, bueno, ahí me lo pide el problema, fíjense. 22,5 centímetros. Y 1,8 milímetros es el... Perdón, 1,8 centímetros sería el espesor. ¿Sí? Estamos hablando de una sección anular, una columna hueca, ¿cierto? Un caño sería, básicamente. Bueno, normalmente estos caños por ahí, estas columnas, ustedes lo pueden haber visto, va cambiando de sección a medida que desde la base va disminuyendo en la altura, muchas veces en tramos, ¿sí? Bueno, si tuviésemos que trazar bueno, hemos tomado todos los datos.
W1 no corresponde al... W1 es del poste, sí. ¿Y qué pusimos ahí? Sí, W1 es del poste y W2 es del brazo. Sí. Es correcto. Bueno, básicamente tenemos esta situación. ¿Sí? Si tuviesen que trazar el diagrama rápidamente, vamos a suponer que esta carga en realidad W1, que es el peso propio, es una carga distribuida por unidad de longitud. ¿Eh? Vamos a dibujar la carga primero. ¿Y aquí qué tengo? El peso propio de la columna. Que no es que sea una carga concentrada, aplicada, digamos. El peso total de la columna sabemos que es... Ah, esto te refería, sí. Está mal. Esto está mal. W2 es 4600. Ahora sí. Estaba mal aquí en la... Ahora entendí la pregunta. W2 es... Y W1, 660 era, creo. ¿Entienden ese diagrama de la estructura con las cargas? Este W1, si es el peso de este brazo, y normalmente es una carga distribuida por unidad de longitud, cuya resultante es W1. El peso total de este brazo. Pero el peso propio de la columna, suponiendo que sea de sección constante, en realidad son cargas colineales con el eje de la columna, ¿o no? Cuya resultante estará en el baricentro, en la mitad, y vale W2. Pero en realidad se reparte el peso propio a lo largo de toda la columna, y a medida que va a depender en qué sección esté analizando, será el esfuerzo normal que tengamos. Similar a ese cable que hemos analizado colgado en la parte superior, cuando tuve en cuenta el peso propio. ¿Se acuerdan? Y bueno, esto es lo mismo, nada más que en lugar de estar colgado el cable, tengo un poste que está apoyado en la parte inferior. Es muy parecido. ¿Cómo será el diagrama de esfuerzo normal si tuviesen que graficarlo para esta columna? En las secciones correspondientes al brazo, suponiendo la horizontal, ¿voy a tener esfuerzo normal? No, profe. No. ¿Y la columna, cómo será el diagrama de esfuerzo normal en la columna? Desde aquí hasta aquí. Suponiendo sección constante. A ver, arranquemos la parte superior. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal ahí? ¿De compresión? Ah, no. Es de compresión. Vamos a analizar la columna. A ver, la sección de la parte superior de la columna. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal? ¿Y el peso de la columna? No, no, para nada. Si yo miro todas las fuerzas que tengo por encima de esa sección, no tengo el peso de la columna. ¿Qué tengo?
El peso de la columna. Ah, ¿Cuánto? Ajá, ahora sí, se dieron cuenta. El peso de la columna lo tendré cuando esté aquí. Acuérdense de la definición del esfuerzo normal, o cualquier esfuerzo. sería W1 más W2. ¿A dónde? Ahí en la normal de la columna. ¿Pero en qué parte de la columna? Ah, en qué tramo estamos? Perdón. Estoy en la columna, pero ¿en qué sección de la columna? W1 más W2 es el esfuerzo normal. ¿En qué lugar? En la parte de arriba, No, antes de llegar al piso. Hasta, en la parte de arriba es esta. claro. Si yo analizo toda la fuerza que tengo por encima de la sección que tenga componente perpendicular a la misma. Ahí solamente W1. Ah, bien, está bien. Claro. No es Yo quería, W1, W2. claro, quería decir en la parte de arriba del piso, o sea, hasta 1 centímetro antes de llegar al piso, vendría a ser Ah, acá W1 más sí. W2. Ahora sí. ¿Y cómo es la variación? Es lineal. Es lineal. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que nos pasaba con el cable de sección constante. Evidentemente es lineal porque a medida que me vaya moviendo y mirando las fuerzas que tenga por encima, a W1 le voy a tener que sumar el peso de ese tramo de columna. A medida Claro. que vaya, se dan cuenta que va aumentando el esfuerzo normal y cuando esté en la base voy a tener el mayor esfuerzo normal, que va a ser W1 más W2. El peso total de la columna más el peso del brazo. Bueno, evidentemente en la base tengo el mayor esfuerzo normal. Y si tuviesen que graficar el momento flector, ¿cómo será? Bueno, aquí lo hemos visto. Esto es un voladizo. Este momento será así, donde este valor vale W1 por 1,20, ¿no es cierto? Este momento. ¿Lo ven o no? Esta variación es parabólica, que sería la realidad teniendo en cuenta el peso propio de una barra que está horizontal. Es una carga uniformemente distribuida. Aquí también es una carga uniformemente distribuida para sección constante. Lo que pasa es que es colineal con el eje de la barra, la carga. ¿Y cómo sigue el diagrama de esfuerzo de momento flector? ¿Puede ser que traccionen las fibras de la derecha? Sí. ¿Y qué variación tengo? A medida que me voy. ¿Qué pasa con la carga debido al peso propio de la columna? ¿Me produce momento? Siendo que es una carga que va según el eje baricéntrico, digamos. ¿Me va a producir momento respecto al baricentro de la sección? No. Entonces, ¿cómo es el diagrama de momento de la columna? Bueno, en esta cualquiera, son todos iguales. Sería constante. Constante. Igual a W1 por 1,20 metros. Constante. Y tracciona las fibras de la derecha de la columna
y de arriba eventualmente en este brazo. Bueno, este valor es igual que este y se mantiene constante. Bueno, es fundamental determinar los esfuerzos internos para poder saber las tensiones, porque dependen directamente de los esfuerzos, las tensiones. ¿Y dónde tengo los mayores esfuerzos? Bueno, de momento flector en cualquier sección de la columna, pero de esfuerzo normal en la base. Por lo tanto, en la base voy a tener las máximas tensiones de tracción y de compresión. Bueno, ¿cuánto valen esas tensiones de tracción y de compresión? Acá, en la sección correspondiente al empotramiento o en la base de la columna. Esta es mi sección. Tendré que ver qué características geométricas necesito, porque ya habíamos visto. Para las tensiones debido al esfuerzo normal, ¿cuánto valen esas tensiones debido al esfuerzo normal? Lo vamos a escribir aquí abajo. ¿Cuánto valen las tensiones máximas, en este caso de compresión, debido al esfuerzo normal? Sigma, ¿cuánto vale? Debido al esfuerzo normal, ¿cuánto valen las tensiones de compresión? Porque evidentemente el esfuerzo normal que tengo es de compresión, por lo tanto las tensiones serán de compresión. ¿Cuánto valen? Tensiones de compresión, digamos, debido al esfuerzo normal. ¿Cuánto vale? ¿Qué pasó? ¿Los maté con esa pregunta? ¿Cuánto valen las tensiones de tracción o de compresión debido al esfuerzo normal? Es lo primero que vimos, creo que la primera, cuando empezamos a ver Hooke, sigma, que es igual. Sería el profe W1 más W2 sobre área. Exactamente. Es el esfuerzo normal por unidad de área. Entonces, será, en este caso, vamos a sumarlo, ¿cuánto da? 5.260, W1 más W2. Sí. Dividido, bueno, ¿cuánto vale el área aquí de la sección?
Bueno, de un círculo es pi en función del diámetro, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? En este caso, ¿cómo se calcula el área? Y bueno, puedo tomar pi por el diámetro exterior a la cuarta sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero evidentemente ese es la sección correspondiente a un círculo, incluyendo el espacio vacío que tengo en el medio. A eso le tengo que descontar ¿qué? Hace lo mismo, pero con el diámetro interior. Exactamente, el círculo interior vacío, que será pi por... ¿Cuánto vale el diámetro interior? Que sería lo que tengo aquí, digamos. Al diámetro del exterior le tengo que descontar ¿qué? 1,8. Pero tengo dos 1,8 para pasar del diámetro exterior al diámetro interior, ¿o no? Sí, sí. Bueno, entonces 22,5 menos 1,8 por 2 veces, ¿sí? Me da 18,9. Entonces aquí quedaría por... ¿Están de acuerdo? Ese sería el área. Bueno, ¿qué valor les da del área aquí? Vamos a anotar aquí. Serían centímetros al cuadrado. Vamos a hacer directamente piso 22,5 al cuadrado menos por pi dividido 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. 117,06. ¿Está bien? Bueno, entonces si divido por 117,06 centímetros al cuadrado, la tensión máxima de compresión que se da debido al esfuerzo normal será 5.260 dividido 44,93. ¿Está bien? Si no hay ningún error. Esa sería la tensión máxima de compresión. Debido al esfuerzo normal. Ahora les pregunto. Para cualquier fibra de la sección, estoy hablando de las fibras longitudinales, que aquí se verían en la sección, son perpendiculares a la sección. Aquí serían según el eje de la columna, visto en esta. Tengan en cuenta que este es un corte de la columna rebatido 90 grados, donde se ve la sección. Vamos a suponer que aquí tenga, vamos a graficar
Vamos a dibujar un par de ejes ahí. X, Y. Si yo hago un corte aquí de la sección y lo rebato 90 grados, ¿sí? El eje Z, que lo tenía aquí, ahora lo voy a tener en la sección, en esta posición. Porque se dan cuenta que el plano de la sección tendría ¿qué ejes? X, Z. Cuando hago esta... Digamos que la sección estaría en un plano XZ, la estructura está en el plano XY conjuntamente con las cargas. Eso es importante que sepan los ejes, por lo que vamos a ver ahora. Las fibras longitudinales están según el eje Y, digamos. Cualquier fibra correspondiente a la sección está sometida a esta tensión de compresión. Todas las fibras tienen la misma tensión. O sea que hay una distribución uniforme de tensiones en la sección cuando tengo un esfuerzo de tracción o de compresión. Eso siempre se da, una distribución uniforme. Uniforme significa que cualquier fibra está solicitada siempre en la misma tensión de compresión. ¿Estamos hasta ahí? Esto estaría bien si lo único que hubiese tenido es esfuerzo normal. La respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las máximas tensiones de tracción y de compresión? Hubiese sido la máxima tensión de compresión, 44,93, y no tengo tensión de tracción, si hubiese tenido únicamente esfuerzo normal. Pero ¿qué produce el momento flector en la sección? Un momento flector en cualquier sección, ¿qué produce? ¿Qué tensiones produce? ¿Se acuerdan que cuando dibujamos el diagrama de momento flector decíamos los dibujos del lado de la fibra que se tracciona? Por lo tanto, hay un lado que se tracciona y otro lado que se comprime. Y bueno, ahí le estoy dando la respuesta. ¿Qué pasa ante un momento flector en una sección? Hay fibras que se alargan, o lo que es equivalente, si hay un alargamiento, eso implica que hay una tensión de tracción, y fibras que se acortan, por lo tanto tendré tensión de compresión. ¿Se acuerdan de eso que vimos cuando vimos flexión? Hay una parte de la sección donde las fibras están traccionadas y otra parte que las fibras están comprimidas. Y ustedes bien me dijeron en ese diagrama de momento que las fibras que se traccionan, ¿cuáles son? Las fibras de la derecha. ¿Está bien? Las fibras de la derecha. Quiero que me digan en la sección cuáles son las fibras. Porque el eje de la columna, que acá dibujamos con una línea, se corresponde con el eje Y, que lo tengo dibujado aquí, perpendicular a la sección. ¿Lo ven?
El eje Y lo tengo aquí. ¿Cuáles son las fibras de la derecha que se traccionan para esta sección que tengo dibujada aquí? Las fibras están repartidas en la sección. ¿Sí? Esta es una fibra, esta es otra fibra, esta es otra fibra. ¿Sí? Me dijeron... ¿Podría Sí. decirse que es el semieje positivo de los X? A ver, vamos a ponerle sentido. Este es el semieje, sería este el semieje positivo de las X. Sí, ¿no? O sea que sería del eje Z hacia la derecha, me estás diciendo. Sí, profe. Del Bien. baricentro para la derecha sería. El Bien, eje o sea, baricentro. todas las fibras que se traccionan son estas que estoy dibujando ahora. Que creo que eso es lo que me has dicho. Todas las correspondientes al semieje positivo de las X a un lado y al otro de Z, digamos. ¿Sí? Todas estas fibras son las que se traccionan. Evidentemente todas estas son las que se comprimen. Bien. Acuérdense que lo que me separaba era el eje neutro, a un lado tracción, al otro lado compresión. El eje neutro, justamente en este caso, es el eje Z, que es un eje perpendicular, es un eje baricéntrico, o sea que este es el baricentro, perpendicular al plano de las cargas que coincide con el plano de la estructura. La estructura y las cargas están en el plano XY. El plano XY está actuando así. El eje Z justamente es el eje neutro que siempre es perpendicular al plano en que actúan las cargas. Perfecto. Estas son las fibras que se traccionan y estas son las fibras que se comprimen. ¿Y cuánto vale según la ecuación de Navier las tensiones máximas de tracción y de compresión debido al momento flector? Esto lo vamos a hacer más chico. ¿Cuánto valían las tensiones máximas? Que había una de compresión y otra de tracción, que dependían de qué, de la distancia de la fibra más alejada del eje neutro. Pero en este caso, ¿cómo son las distancias más alejadas a un lado y al otro del eje neutro? Que sería el eje Z en este caso. Va a tener el mismo valor, pero con diferentes signos. Perfecto. ¿Y cuánto valía esa tensión? Máxima de compresión y tracción, en este caso. El momento flector dividido. Bueno, vamos a recordar si quieren. ¿Se acuerdan que la distribución de tensiones
debido al momento flector, era m sobre el momento de inercia por, en este caso, x, que era la distancia del eje neutro a la fibra correspondiente. Cuando x es máxima, tengo la tensión máxima. Esta distancia máxima es lo mismo que la pase dividiendo del denominador. ¿Y esto cómo lo habíamos llamado? El cociente entre el momento de inercia dividido la distancia más alejada que hay, la distancia de la fibra más alejada al eje correspondiente. ¿Cómo se llamaba este cociente? Momento resistente. Momento resistente o módulo resistente. Entonces, por eso viene la ley del espejo, la ecuación de Navier, m sobre W. ¿Cuánto vale el momento flector? W1 por 1,2. ¿Cuánto vale el momento resistente? Es una característica geométrica de la sección. Ustedes ya saben calcular. ¿Qué tengo que calcular para calcular el momento resistente? El momento de inercia. ¿Respecto de qué eje? Este W. Momento resistente, sí. Pero el momento resistente siempre es respecto de un eje. A un eje de flexión en este caso. ¿Qué eje es para esta situación en particular? Con respecto al eje Y, Al eje Y, así. ¿Y cómo voy a calcular el momento de inercia de una sección respecto a un eje que es perpendicular a la sección? ¿Calculamos alguna vez un momento de inercia respecto de un eje de una sección que sea perpendicular a la sección? no. Siempre teníamos una sección y un eje en el mismo plano de la sección para calcular los momentos de segundo orden de una superficie respecto a un eje. ¿Cómo eran los ejes? Ya sea para calcular el momento de inercia o momento centrífugo. ¿No eran coplanares con la sección? Y ahora me están diciendo que el momento de inercia respecto a un eje y la sección la tengo en el plano ZX. ¿Cómo voy a calcular eso si nunca lo vimos? Este momento resistente, que es el cociente del momento de inercia dividido la distancia de la fibra más alejada de dicho eje. ¿Qué momento de inercia es este? ¿Respecto de qué eje? Z, perfecto. Quiere decir que este es el momento resistente respecto del eje Z, que es el eje neutro. Eso es fundamental saberlo, porque cuando veamos una sección que no tiene, porque aquí, en este caso en particular, JZ, JX, J para cualquier eje baricéntrico, ¿cómo resulta? Los momentos de inercia para cualquier eje baricéntrico en este caso, ¿cómo son? Para esa sección.
anular. O por una sección circular también se daría. Son todos iguales. ¿Sí? JX, JZ, J cualquiera, el momento de inercia vale lo mismo. Y la distancia de la fibra más alejada de dicho eje, para cualquier eje, siempre va a ser ¿cuánto en este caso? Para cualquier eje baricéntrico, esta distancia, ¿cuánto valdrá? Para el eje Z, ¿cuánto vale la distancia de la fibra más alejada al eje neutro, que sería el eje Z? ¿Cuánto vale este valor? 13,5. La mitad de 22,5. La mitad de 22,5, exactamente. O sea que sería 11,25 en este caso. ¿Sí? Y bueno, lo único que me queda calcular es J sub Z. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico? Z en este caso. De esta sección anular. ¿Cómo lo calcularían? Bueno, algo parecido a como calcularon en el área. También partiendo de cuánto vale el momento de inercia de un círculo. Esto lo sacamos de tabla, ¿sí? A ver si están las tablas por aquí. Ahí está. Bueno, estas tablas las van a tener, pero ese momento de inercia para un círculo vale ¿cuánto? Pi por radio a la cuarta sobre 4, o en función del diámetro, pi por diámetro a la cuarta sobre, bueno, ahí en lugar de R reemplazamos por D sobre 2, y me va a quedar pi por diámetro a la cuarta sobre 64 me va a quedar. ¿Sí? Podrían trabajar con el radio, es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, si yo conozco el momento de inercia de un círculo, ¿cómo voy a calcular el momento de inercia de esa sección anular? ¿Cuánto valdrá el W? Perdón, el J sub Z. Parecido a como calculamos el área. ¿Sí? Pi por 22,5 elevado a la cuarta sobre 64. Eso estaría bien si tendría una sección maciza. ¿Qué tengo que hacer con ese valor para calcular el momento de inercia? Bien, le resto ¿qué? El momento de inercia de otro círculo cuyo diámetro es el diámetro interior, que valía
22,5 menos 2 veces el espesor. ¿Cuánto nos había dado eso? Oh, 18,9. Y ahí tengo el J sub Z. Directamente elevamos, sacamos factor común pi sobre 64, factor de la diferencia de diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta, en definitiva. 22,5 a la cuarta menos por pi dividido 64. 6.317,06 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Y el W, ¿cuánto? A eso lo voy a tener que dividir por ¿cuánto me dijeron? 11,25. 561,52 centímetros al cubo. ¿Está bien? Y ahí calculamos el momento resistente, que es el que me va a dar las tensiones máximas de compresión y tracción que tengo en este caso. Es M sobre W, en definitiva, WZ. ¿Qué momento? Y bueno, el momento que tenía W1 por 1,2, 6.600 por... Bueno, aquí tengan cuidado porque 1,2 es metros, ¿sí? 1,2 era metros, por lo tanto, como el W lo tengo en centímetros, al momento lo tengo que tener en newton por centímetros, entonces será por 1,2 por 100 para pasar de metros a centímetros, ¿cierto? Y a eso lo divido por 561,52, ¿y qué me da? 6.600. No, 660 por 1.200 será. 1,2 metros, 1.200 centímetros. Perdón, 120 centímetros. ¿Está bien? Dividido 561,52. 141,005. Si no me equivoqué. Si no me dicen lo contrario ustedes, esta tensión 141. ¿Está bien? Entonces, llegamos a determinar, debido al esfuerzo normal, la tensión máxima de compresión. Debido al momento flector, las tensiones máximas de tracción y de compresión. ¿Dónde se dan estas tensiones máximas de compresión y de tracción?
En las fibras más alejadas, ¿sí? En la base del poste, está bien, como sección, como posición de la sección, en la base del poste. Pero ¿cuáles son las fibras que tienen esta tensión? Las más alejadas. La de compresión, ¿dónde? Acá. ¿Y la de tracción dónde? Aquí. Es esta fibra que bien me habían dicho ustedes que se comprime con este valor. Y esta es la que se tracciona con ese mismo valor. ¿Está bien? ¿Cómo es la distribución en las otras fibras? Lineal. Si yo les pidiese, bueno, grafiquemos el diagrama de tensiones para esta sección. ¿Cómo es la distribución de tensiones? Vamos a dibujar la sección aquí. Las tensiones serán normales a la sección, ¿cierto? Para poder dibujarlas las voy a... Y son según el, habíamos dicho, eje I. Sigma I. Las tensiones son perpendiculares a la sección. Debido al esfuerzo normal, ¿cuánto valía? Constante. ¿Sí? Es un diagrama uniforme de tensiones. Evidentemente aquí el único lugar donde tengo tensiones es donde tengo material. Digamos que ese diagrama en realidad sería así. En el caso de una sección hueca. Porque acá no tengo nada. Entonces todas las fibras tienen una distribución uniforme de tensiones y vale 44,93. Esto debido al esfuerzo normal. Y debido al momento flector, ¿cómo era la distribución? ¿Se acuerdan que era una distribución de este tipo? Que dependía de X, habíamos puesto, de la distancia de la fibra neutra. Este es el eje X de la sección y este es el eje Z. Estoy graficando las tensiones perpendiculares a la sección. Esta es la distribución de tensiones, donde estos valores máximos en la fibra más alejada se daban ¿dónde? Acá o aquí. En realidad lo que tendría que haber hecho es haber dibujado este diagrama aquí y este diagrama aquí, porque las máximas tensiones ¿dónde se dan? ¿Está bien? Acá está dibujado como que fuese aquí y aquí la máxima tensión. En realidad se da en estos dos puntos, como bien me habían dicho ustedes. Tendría que haber dibujado aquí abajo, a este diagrama y a este otro. ¿Se entiende o no? Porque esta es la fibra que tiene
debido a la flexión. Y acá es las fibras que se traccionan y aquí las que se comprimen. Esto debido al momento flector y debido al esfuerzo normal. Vamos a hacerlo bien para que se entienda. Acá pasa lo mismo. Evidentemente, cuando X va de 0 hasta el diámetro interior, no tengo material, o sea que no tengo fibras, por lo tanto no voy a tener estas tensiones. Las únicas tensiones que me van a interesar, ¿cuáles van a ser? Las que tengo en el espesor. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto valdrá la máxima tensión de tracción y la máxima tensión de compresión en la base del poste? Esto no va. Para dar respuesta al problema, ¿no? Este es el diagrama debido al momento flector de tensiones sigma y este diagrama debido al esfuerzo normal de tensiones sigma. Las tensiones son sigma i, o sea que las estoy representando rotando, digamos, son tensiones perpendiculares a la sección. Para poder representarla en la rebate 90 grados, el diagrama, digamos. Entonces, ¿cuánto vale la respuesta al problema? Si yo tengo tensiones normales debido al momento flector y tensiones normales debido al esfuerzo normal, ¿cuáles son las máximas? ¿Y en qué lugar se dan? En la base del poste es correcto, pero la base del poste tiene una sección. Me tienen que decir a qué fibras corresponden esas tensiones máximas y cuánto valen. Ese valor era... $44,93 era este valor, ¿se acuerdan? Este valor es 44,93. Y este valor, que es igual que este, era M sobre W, ¿se acuerdan? 660 por 120 dividido 561,52. Y este valor vale 141,06. Bueno, díganme, de acuerdo al enunciado, 44,92. Está bien. Si el poste hubiese estado solicitado únicamente esfuerzo normal de compresión. Ambas tensiones son normales. Debido al esfuerzo normal, todas las fibras se comprimen el mismo valor. Debido al momento flector, hay fibras que se
traccionan que son estas, cuyo diagrama es este, y fibras que se comprimen. Pero si yo tengo momento flector y esfuerzo normal, ¿cuál es la respuesta al problema? Esta fibra que se comprime debido al esfuerzo normal, pero se tracciona debido al momento flector. ¿Cuál va a ser su tensión de esta fibra? La más alejada a la derecha del eje neutro. ¿Qué tensión va a tener si está comprimida y traccionada? La diferencia, exactamente. O sea, acá tengo que sumar. Algebraicamente, ¿no? En este caso voy a tener 141 menos 44. Va a seguir estando traccionada. ¿Con cuánto? Bueno, la diferencia. $96,13. Tengo que hacer la suma de estos dos diagramas, en definitiva. ¿Y acá qué va a pasar con la fibra más alejada del eje neutro, pero del lado de las fibras que se comprimen? Todas estas fibras se traccionan y todas las fibras que tengo del otro lado del eje neutro se comprimen. La más traccionada es la más alejada y la más comprimida es la más alejada respecto del eje neutro, eje Z. Bueno, evidentemente aquí ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿sí? Más 44,93. ¿Y qué me da? 185,99 de compresión. Y estas son las tensiones máximas de tracción y de compresión. Porque simultáneamente tengo tensiones normales debido al momento flector y el esfuerzo normal. La sección está solicitada a ambos esfuerzos, por lo tanto, si tengo tensiones normales debido a ambos esfuerzos, a cada fibra la tendré que hacer la suma. Deberé sumar las tensiones debido a cada uno de los esfuerzos. Y el diagrama de tensiones, que seguirá siendo lineal, porque esto es una recta y esto es uniforme, constante, nada más que ya este eje neutro, fíjense, se movió, digamos, ya no está ya no es el eje baricéntrico, sino un eje corrido hacia la derecha en este caso. Pero a mí lo que me interesa es calcular las tensiones máximas de tracción y de compresión, que es lo que me he pedido el problema. Entonces la máxima de tracción, ¿cuánto vale? 96,13. ¿Dónde se da? En esta fibra. En una sola fibra se da. ¿Y la máxima tensión de compresión cuánto vale? 185,99 newton sobre centímetros cuadrados. ¿Y dónde se da? En esta fibra. ¿Ambas en qué posición?
y correspondiente al empotramiento o la base del poste. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Entonces nosotros lo único que hicimos ahora fue determinar las tensiones máximas de tracción y de compresión porque estaba dimensionada la sección. Si me hubiesen pedido verificar si la resistencia, imagínense, ¿qué tendríamos que haber hecho? Y me daban una tensión admisible, tendríamos que haber dicho, bueno, las tensiones máximas no deben superar ¿a quién? A la tensión admisible del material. Y ahora sí aparecería el material, ¿no es cierto? Sería otro problema. Imagínense que yo aquí les doy los mismos datos y les digo, bueno, verifiquen la resistencia de la columna, a ver si no se rompe, y le doy la tensión admisible del material. Que puede ser la misma a tracción y a compresión o podrían ser distintas. Evidentemente, si hay un material que resiste distinto a la tracción que a la compresión, le voy a dar una tensión admisible como dato a la tracción y otra tensión admisible a la compresión. Entonces, estas tensiones máximas que ustedes calcularon y deben verificar que no superen la tensión admisible material. Si no, se me va a romper, aunque sea en una fibra, la sección. ¿Sí? Yo no puedo admitir nunca que las tensiones máximas a que esté trabajando una sección de la estructura, la sección más crítica de la estructura, supere la tensión admisible material. Eso es lo que tenemos que controlar siempre nosotros. ¿Sí? Que sería este ejercicio que creo que tienen aquí como bueno, fíjense ahí. Bueno, acá también está dimensionada la sección. Me pide una carga P. Bueno, este es un caso parecido. También tengo un caño, un tubo de acero, diámetro exterior y espesor, exactamente muy parecido, nada más que el tubo ahora lo tengo sostenido de dos cables y a través de este gancho que es una grúa que lo levanta. Es un cable que está tomado de A y de B de ese caño continuo, ACB, y está levantado con una grúa mediante el cable CD. ¿Sí? No están viendo nada, ¿no? Ahora sí. ¿Están leyendo ese enunciado? Un caño de acero. Sí, ahora sí. Ahora sí. Un caño de acero, parecido, fíjense. Tengo un caño, me dan el diámetro exterior y el espesor, me dan la tensión admisible del acero en este caso. Y me piden. Bueno, me dan el peso. A pesar que el peso lo podríamos calcular si sabemos el peso específico
y con la sección del tubo podríamos calcular el peso por metro del caño, ¿no es cierto? Haciendo peso específico por el área. Me va a dar lo que pesa, que en este caso ya me dan como dato 20 kilos sobre metro. Este caño lo voy a levantar con este cable ACB que está tomado en A y en B, que son los extremos del caño. Y en el punto C, punto medio del caño o del cable ACB, lo levanto con una grúa, lo levanto con otro cable CD con una grúa. ¿Sí? Bueno, fíjense. Dimensionar el cable circular de acero ACB. ¿Qué cable necesito para levantar ese caño? ¿Qué sección le tengo que dar al cable? Me piden que trace los diagramas de esfuerzos internos en el caño de acero AB. Y además calcular las tensiones máximas normales de tracción y compresión en el caño de acero y comparar con la tensión admisible material para ver si resiste esa situación de carga el caño. ¿Se entiende el problema? ¿Lo leyeron bien el enunciado? ¿Cómo lo resolverían? Es bastante similar por el tema de, bueno, la sección es un tubo. Quiero que lo planteen. Después lo pueden resolver numéricamente y lo verifican. Bueno, y llegan a los resultados, ¿no? Primero, ¿cómo dimensiono el cable del cual voy a sujetar el tubo de acero que pesa 20 kilos sobre metro? Porque se dan cuenta que si se me corta el cable porque dimensioné mal el cable, olvídense del problema. O sea, quiero levantar el tubo. Al tubo lo levanto con una grúa que evidentemente tendrá capacidad, ¿no es cierto?, para levantar ese peso. Pero si yo ese cable lo dimensiono mal, olvídense, no lo voy a levantar a ese tubo. Se me rompe el cable por haber estado mal dimensionado. ¿Cómo dimensiono el cable ahí? ¿Qué tengo que plantear para encontrar ¿Qué tengo que encontrar para poder dimensionar el cable? ¿Qué esfuerzo va a estar solicitado el cable? ¿Cómo encuentro el esfuerzo en el cable? ¿Qué tengo que plantear para después dimensionar? Como siempre, tengo que averiguar primero los esfuerzos, ¿no? ¿Qué pasa en el punto C en particular? Aquí es fundamental que siempre
Insistimos en el diagrama de cuerpo libre. A ver, si yo le dibujo el punto C ahí, ¿qué fuerzas están actuando en C? O le dibujo el caño, ¿qué fuerzas están actuando en A y en B, que son los extremos del caño? En el punto C, a ver, ¿qué fuerzas tengo actuando en el punto C? Que justo tengo, por un lado, una fuerza que me va a hacer una fuerza que va a ser la grúa para levantarlo, ¿no es cierto? ¿Y acá qué tengo? Tiene AC y CB. Bien. Entonces tengo un sistema de fuerzas acá en C, que ¿cómo son? Concurrentes. ¿Y qué condición deben cumplir? Equilibrio. ¿Y en el tubo qué tengo? Diagrama de cuerpo libre del tubo. En las tensiones AC, por ejemplo, en el punto A, AC y el peso, y en el punto B, CB y el peso. Bueno, pero el peso es uno solo. ¿O no? Sí, El peso es uno solo. Es lo que pesa el caño. sí, sí. Y acá que tengo AC, como bien dijiste, y BC, que son iguales que esta CA, si quieren la llamamos, o CB. ¿Y acá qué voy a tener? ¿Qué fuerza va a ser esa que va hacia arriba? En C. Si quieren la dibujamos para que se den cuenta. ¿No tendría que ser igual a W y opuesta? Exactamente. Acá en C, que es otro diagrama de cuerpo libre, evidentemente la fuerza que tiene que hacer la grúa para levantar el caño, y bueno, tiene que ser como mínimo el peso del caño, como mínimo, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Y en este caso, 20 kilos sobre metro por los 20 metros que medía de longitud el caño, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre este diagrama de cuerpo libre o este otro diagrama de cuerpo libre? ¿Hay alguna diferencia? ¿Que son concurrentes y en el otro no son concurrentes las fuerzas? ¿Cómo que no? El W, AC y BC no concurren también a C, en este caso. Sí, AC sí. Y acá no son todas concurrentes a C, la CA, la CB y W. Sí, Y si resuelvo cualquiera de los dos sistemas de fuerzas concurrentes,
¿qué me van a dar? ¿Lo mismo o no? Lo mismo. Y bueno, eso es lo que tengo que hacer primero. Resolver por la estática, planteando el equilibrio, en este caso de un sistema de fuerzas concurrentes, ya sea del tubo AB o del gancho A y en C, conociendo que W en un caso o en el otro, desconociendo las tensiones en los cables, pero evidentemente necesito saber este ángulo, que es igual que este en este caso. Que me lo están dando indirectamente ese dato. ¿Por qué? Porque me dicen que la longitud es de 25 metros de ACB. ¿Sí? Evidentemente, si el punto C, como me dice el problema, es el punto medio del cable ACB, evidentemente este lado, ¿cuánto vale? AC o CB. La mitad de 25 metros. Entonces acá tengo un triángulo rectángulo que tiene 10 metros de cateto y 25 dividido 2 de hipotenusa. Evidentemente hago arco coseno. ¿Sí? ¿Lo ven? El coseno del ángulo alfa que forma AC con el caño, ¿cuánto vale? 10 metros dividido 12,5 sería. Por lo tanto, de ahí obtengo alfa. ¿Sí? 36,87. Bueno, con ese ángulo alfa que voy a calcular. Voy a poder plantear el equilibrio. Bueno, cualquiera. El ángulo alfa lo tengo aquí para el punto C. ¿Eh? Bueno, al ser igual, cuando hagamos sumatoria de Fx igual a 0, ¿qué me va a decir? Que las tensiones son iguales, ¿sí? En ambos tramos de cable, CA y CB. Y cuando hagamos sumatoria de Fi, ¿qué me va a decir? Que T igual a 0, T es igual a W dividido 2 por el seno de alfa en este caso. ¿Cuánto vale W? 20 por 20, ¿sí? Dividido 2 me da 200, dividido, me dijeron seno de 36,87. 333,33 da. Kilos sobre nada, porque es una tensión, una fuerza. La llamamos T, pero en realidad es un esfuerzo. ¿Sí? Iba a decir tensión, en realidad es el esfuerzo
de tracción en el cable. ¿Estamos? Esto es estática. ¿Cómo dimensiono el cable? Sabiendo que la tensión admisible del material es 1200, como me dice el problema. ¿Qué sección le voy a dar al cable? Tengo el esfuerzo. Sé la tensión admisible. ¿Cuánto vale la tensión en el cable? T dividido el área, que no puede superar a la tensión admisible. Y bueno, ¿qué voy a sacar de ahí? ¿Cuánto vale el área? ¿Sí? El área mínima que necesito. ¿Cuánto vale T dividido la tensión admisible, en definitiva? Y bueno, si hacemos, si eso lo dividimos por 1200, me va a dar 0,28 centímetros al cuadrado, ¿sí? En este caso. Son los 333,33. 0,27, 0,28. Ese es el área, el problema que me pedía. Dimensionar el cable circular. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo el área, sabemos qué diámetro me hace falta. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área? Una sección circular. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, si a 0,28 lo multiplico por pi, por 4, perdón, y lo divido por pi, me da el diámetro al cuadrado, raíz cuadrada, me está dando 6 milímetros, me está dando 0,6 centímetros el diámetro mayor o igual sería 6 milímetros, porque esa es el área mínima. Y hemos dimensionado el cable circular, como pedía circular, bueno, al saber el área, calculé el diámetro, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es simplemente dimensionar ante el esfuerzo normal. Con esta expresión siempre es igual. La tensión, esfuerzo normal dividido el área, no debe superar al admisible y de esta forma siempre voy a dimensionar ante un esfuerzo normal, ya sea de tracción o de compresión, que no superara la tensión admisible de tracción o de compresión, según de lo que se trate.
¿Estamos hasta ahí? Hemos dimensionado el cable, lo único que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo son los diagramas de esfuerzos internos en el caño? Que es lo que me pedía el problema. ¿A qué diagramas de esfuerzos internos va a estar solicitado el caño? Y me piden que trace los diagramas. Díganme cómo son los diagramas. O sea, esto estaría dimensionado este cable ACB. ¿Está bien? Con eso sabemos que no se me, cuando lo levante con la grúa aquí no se me va a cortar el cable, va a resistir perfectamente. Ahora tengo que ver qué pasa con el caño. Internamente, ¿qué esfuerzos están solicitados en el caño? ¿Dónde podríamos utilizar este diagrama de cuerpo libre? Lo vamos a dibujar de vuelta. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre del caño? Aquí ya sabemos algo, que tenemos en los extremos actuando ¿qué? Estas fuerzas iguales a T, que forman este ángulo alfa que me dijeron ustedes. Este es el eje del caño. ¿A qué carga está solicitado el caño? El peso propio. ¿Y qué? ¿Le voy a poner una carga puntual en el medio igual a W? Esa es la pregunta. Que valía 20 kilos sobre metro por 20. O sea que me da 400 kilos. Le voy a poner una carga puntual en el medio a ese caño. No, una carga distribuida. Bien. Una carga uniformemente distribuida igual a 20 kilos sobre metro. Esto no va. No es lo mismo tener una barra apoyada con una carga uniformemente distribuida igual a Q, el valor que sea, que tener una barra, la misma barra, con una carga puntual. Por más que esa carga puntual valga Q por L, equivalente a la resultante de esta carga uniformemente distribuida. Eso ya lo habíamos visto. Y este diagrama es así, de momento flector, por ejemplo. ¿Y este diagrama cómo es de momento flector? ¿Está bien? No es lo mismo internamente los esfuerzos internos que se producen en esta situación o en esta otra situación, por más que la resultante y la carga exterior aplicada sea la misma. Entonces, cuidado con esto. La situación particular que tenemos es esta. El caño pesa ¿cuánto? 20 kilos sobre metro, y esa es justamente la carga uniformemente distribuida. ¿Qué es equivalente a qué? A la sección del caño por el peso específico del material. Este Q, en este caso, el peso específico del acero, en este caso, por el área de ese anillo correspondiente al caño que tenían los datos ustedes. O sea, yo les di el diámetro exterior y el espesor de ese caño. Entonces, si le hubiese dado el peso específico del material, ustedes
al caño lo tendrían que haber cargado con una carga uniformemente distribuida igual al peso específico por el área de la sección del caño. ¿Estamos? ¿Cuánto vale este momento máximo? ¿Y cuánto vale? Bueno, acá se dan cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, si esto es Q por L sobre 2, por L sobre 2, ¿qué me da aquí? Q por L cuadrado sobre Q por L sobre 2 por L sobre 2. Me quedaría 4. Y este momento vale Q por L cuadrado sobre 8. El momento máximo. Porque esto también vale Q por L sobre 2, ¿no? Las reacciones son iguales. Pero el momento máximo en el centro... ¿Es Q por L cuadrado? ¿A dónde? En la carga lineal triangular. ¿Se acuerdan cómo es el diagrama de corte aquí, no? ¿O no? L cuadrado, el de la derecha. El diagrama de corte en este caso es así. Y el diagrama de corte en este caso, ¿cómo es? Así. Sí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto vale este corte en ambos casos? Q por L sobre 2. Pero se dan cuenta que internamente los esfuerzos internos no tienen nada que ver en este caso comparado con este otro caso. O en este caso comparado con este otro caso. Internamente la distribución es distinta. ¿Y cómo calculan el momento máximo en el medio de una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida? Q por L sobre 2 por L sobre 2 menos Q por L sobre 2 por L sobre 4 es lo que te va a dar en el medio, que es donde el corte se hace 0, el momento máximo, que vale Q por L cuadrado sobre 8. Ese es el momento máximo de una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida que se da a la mitad de la luz. Y fíjate lo que te da el momento máximo para una carga puntual en el medio. De igual magnitud que la resultante de carga distribuida. El doble te da. Se dan cuenta que no tiene nada que ver la distribución de esfuerzos internos. Si yo tengo una carga puntual de 400 kilos aplicada en la mitad, o una carga uniformemente distribuida de 20 kilos sobre metro, actuando en los 20 metros de longitud de caño. Entonces, si lo van a resolver con esto, está totalmente mal, porque no es la situación real. El caño no tiene una carga puntual en el medio. Tiene un peso propio que está repartido uniformemente a lo largo de su longitud. Esta es la situación que tengo que contemplar. Desde el punto de vista del momento flector y eventualmente el esfuerzo de corte. Será esta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo son los diagramas que voy a tener
para la realidad, que va a ser no con el W aplicado en la mitad, sino tendré una carga uniformemente distribuida. Así. Igual a 20 kilos por cada metro. Y bueno, ¿y T qué van a hacer ahí en ese caso? Son las... bueno, en definitiva, son las fuerzas que sostienen al caño. Estas T. ¿Cómo son los diagramas aquí que tienen que dibujar? El normal que esté por el coseno de alfa. Perfecto, voy a tener Y un después normal baja. constante. Del lado derecho. Normal constante, ¿no es cierto? T por el Sí, constante. coseno de alfa. ¿Cómo es el corte? Y cortante tener T por el seno de alfa. Bien, aquí voy a tener un valor que me da 200 kilos este valor que me dijeron recién. T por el seno de alfa. ¿Cómo sigue el diagrama de corte aquí? ¿Cómo es el sentido de corte aquí? Así, ¿no? ¿Cómo es la variación del corte? $266,267 le vamos a poner aquí. Acá vale 400, vale esto. T por el seno de alfa. Directamente me dijeron aquí vale T por el seno de alfa. Son 400 kilos aquí. ¿Qué pasa a medida que me voy moviendo? Y baja 20 kilos por metro. Bien, baja linealmente. ¿Qué le pasa a la mitad de...? Linealmente. Se hace cero. Bien, esto es así. Y acá también vale 400, pero el sentido de corte cambió, ¿no es cierto? ¿Y el momento flector cómo es?